Pues muy buenas, Cristina, ¿qué tal? Muy Estoy bien, muy contento encantada de estar aquí. qué bien, igualmente, de poder así compartir un espacio, así online y virtual, para compartir. Sin mascarilla. No, claro. Si ahora estuviéramos en una sala, a lo mejor si estuviéramos a distancia prudente, no pasaría nada, pero lo más normal es que lleváramos mascarilla. Yo estoy encantada con estas nuevas tecnologías que nos permiten conectar desde casa tranquilamente. Sí, es genial, la verdad. Am, bueno, tengo que Cristina Poll y me gusta mucho tenerte aquí porque es una pequeña sabia, ¿eh? Que así que tocas muchas teclas, Muy pequeña, muy pequeña, metro muy pequeña. 50 y poco. Pues me gustaría, sí, con las personas que he entrevistado, entre ellas Dani Mushi, Vicens ¿cómo te Oliver, presentas tú? Roger ¿Cómo eres tú ahora? ¿Qué te caracteriza? ¿qué digo? Bueno, quizás mm, creo que lo que digo es que una de mis aficiones, profesiones, vocaciones ha sido siempre el cuerpo humano, el ser humano y el cuerpo humano. Y como mi interés es en hacer que información sobre el cuerpo humano llegue a personas, esté disponible, para que podamos tener una vida un poco más a gustito con nuestros cuerpos. Hago shiatsu, pero también he estudiado medicina china, he estudiado fisioterapia y un poquito como diferentes lenguajes para entender cómo funciona el cuerpo. Y, y cada vez más, cuando estoy en sesión individual, cuando estoy trabajando con los cuerpos de las personas, es como, a ver, esto es un secreto que voy a explicar aquí. A lo mejor la persona en sí no me cae especialmente bien, pero los cuerpos de las personas, todos los cuerpos de las personas me caen fantásticos. Es como, sí, sí, cuéntame lo que quieras, vale, sí, sí. Pero cuando conecto con el cuerpo tiene ahí como un montón de información. Es como, yo lo veo como un perro fiel, un perro que está ahí, que a veces hay cuerpos, hay perros que no les hacen nunca caso y están ahí como que los ves. A ti te falta un poco el lustre, y hay perros, en cambio, que están como súper como contentos y enseguida responden. Y eso es un poquito las ganas que tengo yo es de ir conectando con los cuerpos de cada persona para que el humano que vive en esos cuerpos también como mejore su relación, porque al final es donde vive, ¿no? This is it. Cuando hablas de que mejores su relación, Es que se tengan en cuenta, es que se ajá. pueda escuchar, es que pueda decir, ¿tengo hambre? No, estoy nerviosa. Y como que estoy nerviosa y estoy estresada y tengo una reunión y no sé qué, y voy a comer un poquito. Y normalmente ese hambre nunca es salado, nunca es, voy a comer un poquito de brócoli con pescado ahumado. No suele ser así. Va hacia la bollería, va hacia, bueno, o algo con un poquito de grasa, o algo saladito. Y si tiene los tres, un poquito de azúcar, un poquito de grasa, un poquito saladito, eso es... Ah, Yo creo que el cuerpo o la mente, el cerebro, piensa que es lo más que le puedes dar. Es como lo que aplaca su sed y su hambre de recursos. ujú. Pero no es hambre, es nervio. Es Entonces verdad. es escuchar que a lo mejor la postura que tengo no es la que me va mejor y entonces hago algo. Es escuchar que hay un poco de tensión. Ese he sido yo. Voy a quitar el clic. No, ¿Lo has yo creo que he sido yo, lo he quitado también, Cristina, disculpa. No, no, pues lo hemos quitado los dos, fantástico, maravilloso. Sí, sí. ¿Qué tal? Que sí, desde la postura hasta la respiración. Ujú. Ahora está viendo en Body Conference, que es como un montón de charlas impresionantes y con profesionales expertos que llevan un montón de años trabajando con el cuerpo desde diferentes disciplinas. Y el otro día escuchaba a una mujer que hablaba de la respiración y decía, es que a veces el problema es que respiramos demasiado, tomamos demasiado oxígeno y eso
nos inunda y nos asfixia en el fondo. Es como que no nos sienta bien. Como que en el CO2 hay grandes semillas de paz, de calma. Bastante Ujú, lo que pide el cuerpo. Muy ujú, interesante. Bueno, hay un montón de... Está lleno de información ahí fuera. ujú. Porque cuando tú estás trabajando con los cuerpos, antes decías el humano, ¿no? Que es como otro animal, o sea, es el perro, pero es el Es humano. mal, sí. Ahí ves la respiración totalmente, el cómo estamos respirando y el cómo condiciona al cuerpo la respiración en sí, o es el cuerpo que condiciona la respiración, no sé cuál es el qué condiciona qué. Son bidireccionales en el fondo. Porque si yo tomo un poquito de atención en cómo estoy respirando, me voy a dar cuenta cómo influyo en la respiración. Ujú. Cuando tomo atención, es como cuando alguien habla de los dientes, ¿no? Que hacen algo con... Pues cuando hablamos de la respiración, hay algo que hace como, ¿no? Mm, Entonces, influyo conscientemente en la respiración, pero por suerte la respiración no depende de mi conciencia. La respiración funciona autónomamente. Y el ujú, sistema autónomo, en el fondo, es como el eje que puede decantarse hacia más acción, estrés, respuesta de adrenalina, o puede decantarse más hacia algo más relajado. Y en la propia respiración tenemos esos dos momentos también. En el inspirar, ujú, el corazón va un poquito más rápido y se activa más como la parte de la acción. Y en la exhalación se ujú, activa más la parte del reposo del sistema, en este caso, simpático para la acción, ujú. parasimpático para la relajación. Qué bueno. Entonces, Ujú, atender simplemente a cómo estoy respirando me da pistas de cómo está mi cuerpo ujú, y al mismo tiempo lo puedo influenciar. ujú. Súper interesante. La parte esta parasimpático y simpático no la había escuchado así explicada. Y el cómo activa, ¿no? Igual que el parasimpático es el simpático es el que nos hace, cuando hablamos de estrés, el sobrevivir, ¿no? El luchar, el irte, el activarte. Y el otro es relajarte. A mí hay muchas personas que me sorprende que cuando hablas de respiraciones que no han pensado cómo respiran. Lo dan por hecho, ¿no? El hecho de, ostras, ¿cómo respiro? ¿De qué manera? Aquella pausa entre la inspiración y la expiración. El- todo esto, yo creo que hay personas que ni se lo han planteado. Es decir, ¿tú sabes que respiras? ¿O sabes qué? Y la importancia que tiene la respiración y el cómo puedes cambiar el estado de ánimo emocional. Rápido, Mm. súper rápido. Es un instrumento muy rápido. Mm. Creo que es una buena herramienta. Hay un neurocirujano, no recuerdo el nombre, que bueno, escuché en un programa que me encanta de podcast del Dr. Hook, que es The Kitchen's Doctor, es la cocina del doctor, que habla de recetas y entrevista cada vez a un experto en algo. Pues estaba ahí entrevistando a un neurocirujano que decía, es que, bueno, yo básicamente no tengo tiempo para meditar ni hacer paseos por el bosque, ni hacer ejercicio más allá de lo que ya voy haciendo. Es decir, no tengo tiempo para cambiar muchos de los hábitos que van hacia la pausa, pero yo cada vez que me voy a lavar las manos para empezar tengo un cambio de quirófano, en esos 5 minutos me detengo a respirar y a estar consciente de mi respiración y ya con eso me conecto. Y es el tiempo que tengo, 5 minutos, pero a lo mejor no hace falta más si lo haces como realmente con plena Bueno, conciencia, es ¿no? lo que decía Thich Nhat Hanh, ¿no? Que es el 24/7, ¿no? Cuando pelas patatas, pela patatas, y caminas, caminas, y al final es encontrar estos momentos de conexión y puede ser que cada momento o cada instante puede ser un gran momento como para meditar, que decía. Cada instante es nuevo en el fondo. Sí. La idea de que es un continuo o de que esto viene en el momento anterior es como una ilusión, pero en realidad este instante es nuevo y otra vez se ha estrenado. En cualquier momento puedo decidir relacionarme mejor con el cuerpo. Y es que Ujú. lo está esperando, es como que realmente
es súper agradecido. Por eso yo pienso más en un perro que en un gato, por ejemplo. Un gato es como más... ¿Por qué? No, porque el perro, yo qué sé, por ejemplo, cuando pongo la mano en el vientre o en el jara, depende de cómo lo quieras ver, pero cuando pongo la mano periombilical, ahí normalmente solo de poner la mano se empiezan a enchiar o fisio, se empiezan a escuchar los sonidos de las tripas, ¿no? Hay gente que se siente un poquito como, uy, 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 que me suenan, y es como, que te suenen es maravilloso, quiere decir que tu sistema autónomo parasimpático está tomando las riendas, por eso te estás relajando. Y en esos momentos en los que como que puedo entrar un poquito más con las manos. La sensación que tienen mis manos cuando están tocando los vientres estos, a veces hay como una especie de razón de estoy aquí comprimido y solo de darle un poquito de espacio, la respiración se hace más profunda, llega más hacia la base de la pelvis y desde ahí ¡wow! Todo se va liberando. Y es realmente como una comunicación de alguien que está esperando que le des atención. Ya está. Y solo un poquito funciona. ¿Cómo te gustaría a ti utilizar tu cuerpo para reconocer mejor cuando ves que llega el estrés y hacerte más amigo de ese estrés? Cosas que crees que podrías hacer, que puedes hacer ahora. Primero tomar conciencia del cuerpo, de ver cómo estás, de si, qué necesita moverse, qué necesita ponerse en el sitio. La toma de conciencia de respiración, de cómo estoy respirando, si estoy más profundo, más superficial, sin voluntad de cambiar nada, a no ser que quiera cambiarlo. Pero me he quedado con la parte esta de qué hacemos para cuidarlo, ¿no? En qué momento queremos el cambio, qué momento queremos cuidarlo más y porque nos está esperando el cuerpo, que decías, ¿no? El cuerpo está esperando, lo está esperando que lo cuides, es decir, y es muy agradecido. El cómo podemos cuidarlo desde la escucha, desde el estar presentes, y aparte la forma de comer, de alimentarlo, ¿no? Entonces, el verlo como el templo, que hablaban, ¿no? El cuerpo es nuestro templo y a partir de ahí el poderlo cuidar y no maltratar, si podríamos decir. Sí, me encanta, me encanta. Había una psicóloga, tampoco recuerdo el nombre, después lo puedo mirar y te lo puedo pasar, que hablaba en una TED Talk y decía, ostras, llevo muchos años diciéndole a mis pacientes que hay que gestionar el estrés, que el estrés es algo negativo, que el estrés no sé qué. Y las últimas investigaciones lo que apuntan es que el estrés es algo fisiológico y es algo súper positivo. El estrés nos mueve, el estrés nos salva la vida, ¿no? Es como el estrés no es algo, no es un enemigo. Lo que a veces es un enemigo es el cómo me imagino yo que es el estrés para mí, como qué significado le doy al estrés. Uh -huh. Por ejemplo, empiezo a pensar que el estrés es algo negativo y que realmente cuando estoy estresado eso está mal y es nocivo para mi cuerpo, a lo mejor voy a empezar a generar todavía más respuesta protectora ante ese estrés que me va a estresar mucho más, ¿no? Entonces, yo diría, por una parte, como hacernos amigos del estrés y poderlo disfrutar, ¿sí? Tomar pequeños sorbos de estrés está súper bien. Por ejemplo, ¿qué nos puede generar un poco de estrés? Pues pasar un poco de hambre. Eso es un poco estresante para el cuerpo y al mismo tiempo es muy beneficioso, porque pasar un poco de hambre hace que quememos las reservas de azúcar y empecemos a combustir grasa y esa grasa, al quemarla, nos desinflama. Y cuando nos desinflamamos tenemos una sensación de más bienestar interior. Entonces, pasar un poco de hambre, pasar un poco de frío, hacer ejercicio con un poquito de frío, muy interesante. Hacer ejercicio en ayunas, también muy interesante. Y después decidir que a lo mejor el estrés tampoco no es tan nocivo si lo escalono. Quiere decir que si yo estoy ante una situación estresante, hay dos cosas que puedo hacer. Una, la pregunta de, ¿está mi vida en peligro? Si la respuesta es sí, dalo todo. Si la respuesta es no, tal vez es simplemente esa conciencia me ayuda a rebajar un poco.
el tipo, bueno, quizás solo la carrera está en peligro o mi reputación, pero la vida no. Es que claro, nuestro cuerpo no es tan distinto fisiológicamente que el de un primate, una cebra o cualquier animal de los que hay por ahí. Pero es como que las respuestas al estrés son las mismas, lo que no es lo mismo es las situaciones que nos generan ese estrés. Antes era un león y ahora es una llamada al teléfono. Y la respuesta que voy a hacer va a ser la del león, que es, vamos a hacer que la sangre vaya a las extremidades, bombee muy rápido, que podamos expandir mucho el pulmón para coger todo el oxígeno que podamos y aceleraremos corazón, generaremos un poquito de hipertensión arterial y la sangre a las extremidades. Pero esto no nos sirve de nada para coger la llamada. Es como toda esa respuesta fisiológica es improductiva, que es la respuesta de la huida, ¿no? O de la confrontación. Con lo cual, el darnos cuenta de que no me va la vida en eso ya me puede relajar. La otra es ver como el estrés como alguien positivo que me ayuda a moverme y también yo creo que la otra es poder intercalar momentos de pausa, poder darle poder desescalar el estrés. Ujú. ¿Cómo se hace ahora en estos momentos, Cristina, que estamos cuando hay un estrés absoluto, que estamos hablando ahora de COVID-19 y estamos en la pandemia y todo esto, y hay gente que, es decir, yo veo a personas que no tienen los recursos de repente y se les habla de, bueno, no, estate tranquilo y respira y ¿cómo lo gestiona esto una persona que... Yo creo que ante todo una honestidad brutal de decir, vale, estoy nerviosa o estoy nervioso porque mm, hay una situación conflictiva y me puedo permitir estar nerviosa. Es como poder decir, estoy nerviosa y no tengo que hacer ver que no lo estoy. Ujú, Poder aceptar de entrada que estoy nerviosa, que estoy estresada, que estoy angustiada. No ponerme en contra. Porque es como lo que decíamos que el estrés es malo. El ponerme en contra me va a generar más estrés. ujú, Es como, vale, es un momento difícil. Lo normal es que esté angustiada. Y una vez lo reconozco, ¿qué es lo que me doy cuenta que me estimula a estar más nerviosa? ¿Qué pensamientos, yo qué sé, qué acciones, qué hábitos me generan más estrés? ¿Qué ujú, hábitos eh, esconden no, no ir a las soluciones? Por ejemplo, yo qué sé, esta falsa sensación de información, pero que un amigo decía, es la era de la infotox, no sé cómo lo decía ahora, utilizaba dos términos de información y toxicidad, y era como, hay tanta información que estamos intoxicados, infoxicados, algo así. Intoxicados, sí, sí. Estamos intoxicados porque es demasiado. Entonces, creo que también observar eso, cómo me está estimulando el hecho de ver noticias, por ejemplo, escuchar noticias. ¿Me sienta bien? ¿Realmente vale la pena? A lo mejor necesito poderlas leer o poderlas como tomar yo, la que yo soy la actriz. Y después, yo diría tiempo de pausa, de no hacer nada, de simplemente respirar. Y a veces no es necesario grandes momentos de pausa. Por ejemplo, había un tipo que quería instalar el hábito de hacer meditación o respiración consciente y para él el momento era el minuto que tardaba el café por la mañana en salir de la cafetera. Y ese minuto era ese minuto de pausa. Y no era más ni menos, pero era cada día. Y creo que hay unos rituales que nos ayudan a conectarnos con nosotras, con nosotros, con el cuerpo. ¿Sí? Entonces es como ir relajando y llevando a eso. Y también alejarnos de esas fuentes que nos generan malestar. Mm, sí, yo qué sé. A veces
por la noche nos conectamos a ver series o a ver contenido que tampoco no nos da mucha paz. No, nos emborracha una sensación de estoy tan cansada que ahora no puedo hacer nada. Entonces voy a ver algo que es totalmente pasivo. Pues a lo mejor puedo dejarme estar pasiva y tumbarme en el sofá, pero sin encender la televisión o Netflix o lo que sea. Mm, Y a lo mejor simplemente estar ahí un rato, ujú. pequeñas pausas. Sí, porque el cuerpo recuerda, ¿no? O sea, muchas veces se habla de que el cuerpo recuerda para bien y supongo que para mal también. Los hábitos, claro. Los hábitos son estos atajos que en lugar de plantearme qué quiero hacer, me sale ya y lo hago. Entonces, cuando los hábitos son mm, edificantes o nutritivos, pues al final del día o del año o del tiempo estaré cada vez más nutrida. Pero hay muchos hábitos que son nocivos. Lo mismo que es comer azúcar, podría ser tan nocivo como enfadarme conmigo porque estoy comiendo azúcar. ¿Sí? Entonces creo que hay una parte de aceptar y otra parte de ponérmelo fácil. Si no quiero comer azúcar, más vale no comprar demasiadas cosas de azúcar refinado y tenerlas en casa. Y tener como un bol de manzanas o algo así. Y cuando pase, vale, pues. Si hablaban de esto, si tienes galletas por toda la casa, es como si tuvieras galletas de chocolate en el sofá, acabas comiendo. Es como la voluntad, la dificultad de la voluntad muchas veces que nos lleva a hacer, ¿no? Y que como que caer, ¿no? Si tienes azúcar, cosas de azúcar, comerás azúcar. Y el estar conectados. Yo creo que la de infoxicación que hablabas antes, de la cantidad de información que hace que aparte tengamos como más pensamientos y es como difícil el buscar el momento de pausa. Que no queremos decir el mente en blanco, pero sí el poder coger tu biorritmo, ¿no? Creo que es muy interesante. Nosotros desde Music Training Lab hablamos mucho de encontrar tu propio ritmo, ya sea a través de la respiración, a través de la música, ya sea andando, ya sea, pero encontrar tu ritmo para poder ver qué te genera la aceleración o la desaceleración. Y lo encuentro muy interesante. ¿Tú dónde ves en los cuerpos, Cristina, el estrés, cómo afecta? Cuando tú estás tocando, ¿no? Sobre todo en el vientre Sí. y en el pecho. Después por aquí, músculos, pero sobre todo en el vientre. Los vientres hinchados están informando de que no está muy contento. Básicamente, el tubo digestivo, si nos lo imaginamos como un tubo, Ujú. está regulado por el nervio vago. El nervio vago es el protagonista del sistema nervioso parasimpático. Ujú. Cuando el sistema nervioso parasimpático está a gusto, el sistema digestivo está a gusto. Voy a tener saliva suficiente en la boca. Quiere decir que cuando no tengo saliva suficiente en la boca es que me estoy estresando. Ujú. Entonces dices, vale, a lo mejor puedo tragar un poco de agua en ese momento y eso ya estimula al sistema. Es como ir a buscar el switch al sistema nervioso parasimpático. Pues tragar lo estimula. Todo lo que tiene que ver con digerir, con digestiones reguladas, es totalmente su área de acción. Pero si cuando como me hincho mucho, si me cuesta ir de vientre o de repente me pongo nerviosa y sale disparado, todo eso me está dando pistas de que mi sistema parasimpático no está teniendo tiempo para activarse a gusto. Entonces, sería como antes que decíamos que el estrés no es malo si lo utilizamos a pequeños sorbos, Ujú. sería poder disfrutar del estrés, pero darle pausas para que se pueda volver a reutilizar, a regenerar. Básicamente, cuando estoy en estrés, el sistema digestivo lo voy a parar porque no me interesa. Sería como si me he comido una magdalena y esa magdalena todavía está en el vientre, pero me va la vida en ello, da igual si digiero la magdalena. Y para eso sería para la magdalena, para el sistema digestivo y para algunas otras funciones metabólicas, del sistema inmunológico. Es como
No me importa ahora si tengo una gripe, porque estoy intentando salvar la vida. Esto es lo que a eso nos lleva el sistema simpático. Entonces, cuando yo pauso muy a menudo el sistema parasimpático, el digestivo, no llego a absorber bien y mi intestino está inflamado, está muy a disgusto. Además, lo que decíamos antes, cuando estoy estresada durante mucho tiempo, como que necesito azúcar porque necesito mucha actividad. Es como si los motores se encendieran y todo va un poco más rápido. Como voy muy desgastada de azúcar, voy a querer tomar ese tipo de alimento. Y tomar ese tipo de alimento va a generar un tipo de microbiota, un tipo de bacteria del estómago que va a pedir ese alimento. Es como que tengo más de las que comen eso. Y la propia bacteria, según los últimos estudios, es muy interesante, es la que condiciona el comportamiento. En cambio, si yo como mucha fibra, la fibra ayuda a regular el sistema parasimpático. Fibra, alimentos de muchos colores, fibras de muchos tipos. Eso nos ayuda a regular el sistema parasimpático, nos calma, nos relaja, nos seda y sobre todo cuando lo que yo como no tiene un pico de insulina, es decir, no tiene mucho azúcar que se absorba rápido, tipo harinas, todas estas cosas se absorben muy rápido. Entonces, como no hay pico, es como que voy teniendo energía de una manera muy progresiva y no hay un bajón energético. Y eso es como que estoy más o menos a gusto todo el tiempo y mi energía llega hasta la noche. Si tengo caídas de energía durante el día y me tomo cafés o me tomo estimulantes, subo la energía y al cabo de nada vuelve a caer porque la respuesta endocrina del páncreas lo que hace es como regular esa bomba de glucosa en sangre. Entonces es como que arriba, abajo, arriba, abajo. Claro, imagínate cómo estará el perro, ¿no? El cuerpo que vive ahí, no puede dormir, no puede descansar, está mal. Sí, sí. Y su sistema digestivo estará tocado, es que seguro. Seguro. O sea, Es que donde detectas es estómago y decías también, bueno, empiezas por saliva, ¿no? Mario Alonso hablaba de la segunda oportunidad, que es estomatólogo y conferenciante. Es súper interesante y hablaba de esto del reflujo, ¿no? Como la comida, cuando estamos en mecanismos de defensa, pues acaba no fermentando bien el estómago y esto acaba con reflujos y el reflujo acaba con acidez y la acidez, ¿no? Y lo relacionaba así, muy bien como ahora explicabas y era muy interesante y cómo nos vamos a los mecanismos, lo que queremos es estar en mecanismos de adaptación, ¿no? Y el hecho de pausar, ¿no? Si he entendido bien, es el hecho de pausar nuestra actividad, ya sea a nivel dietético, ¿no? Y a nivel mental, o sea, del poder hacer pausas, nos puede llevar a estimular más así. el parasimpático. De qué maneras más podemos estimular más el parasimpático, Un digamos? ejercicio físico, aunque parezca como, en plan, pero eso me activa, ¿no? Sí, pero regula y después reactiva más el sistema parasimpático. Es como el Ujú, extra que viene detrás. Em, Comiendo fibra ya lo hemos dicho, obviamente intentando regular las horas de descanso con las horas de actividad física, cosas que nos sientan bien, el placer, básicamente, ujú, ir por la montaña, estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con personas queridas y fácil, hablar, conversar, somos seres sociales, eso nos relaja, podernos abrazar, el contacto físico ujú, de una manera u otra. Hay personas que no tanto, pero eso también relaja, activa el sistema ujú. parasimpático. Las expiraciones alargadas, los estiramientos, yoga y toda esta, no, tai chi, todo esto, el ritmo, tener más o menos rutinas que se van repitiendo, Ujú. como pequeños rituales. El ritual, yo qué sé, pues por la mañana, mientras se prepara el desayuno, yo pongo las tacitas en el armario. Pues ese es un momento, a lo mejor, de relajación. Ujú, ujú. Sí, Sí, sí.
Es muy interesante porque te tocas toda la parte, ¿no? Social, la parte emocional, la parte física, toda la parte que nos produce placer, ¿no? Claro. Para estimular toda esta parte del parasimpático. Y es muy interesante porque en el estrés, ¿qué es lo que nos frena en el cambio? A mí me ha gustado mucho la parte que decías de la parte de la microbiota, digo bien, Ujú. cómo puede condicionar el comportamiento. Lo encuentro fascinante porque esto Es- es lo que dispara de decir, necesito azúcar ya, o necesito, me falta energía, buscas algo y de repente somos animales. Entonces, Muy impresionante. Mira, el otro día hablaba con una compañera que está estudiando psiconeuroinmunología y me decían que se ve que hay algunas bacterias que viven son capaces de proliferar en sistemas de gatos, ahí proliferan, pero solo son como residentes en los sistemas de roedores. ujú. Eh, Esos roedores tienen menos miedo a ser comidos por gatos. Y hacían Wow. un estudio científico, esto te lo tendría que mirar bien, ¿eh? Sí, Pero sí, 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 sí. es como que estos roedores que tenían esta bacteria en su intestino, les habían enchufado esta bacteria en el intestino, no tenían miedo al enfrentarse a los gatos. Mm, ujú. Era como que su propia bacteria bajaba la sensación de estrés ante el gato. Claro, el Sí, gato sí, se sí, la sí. comía. En cuanto se la comía, la bacteria podía proliferar. 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 Qué bueno. Esto está como muy relacionado con oxitocina, parece, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí, este es otro tema, pero me encanta, me gusta mucho que lo digas porque tenía ganas de sacarlo. Ah, Esta misma psicóloga, que me gustaría buscar después el nombre y pasártelo, mm, decía que en los estudios las personas que mejor sostenían el estrés eran cuidadoras, personas que estaban cuidando a otra persona, que están ujú, en situaciones muy estresantes, pero por el hecho de estar al servicio de, que eso ujú. genera más oxitocina, o Más dopamina, sí. Ujú. sí, sí, quizás dopamina también, pero en este caso era como que la oxitocina se veía como un em, como que regulaba la secreción de cortisol, con lo cual el Ajá. cortisol no estaba tanto tiempo en sangre y no era tan nocivo, Ujú, no era tanto daño tisular, por decirlo. Pero ujú. la situación podía ser estresante igual, simplemente se compensaba. Era como otra de las compensaciones, como la serotonina, Sí, ¿eh? sería comer cuando tienes hambre, beber cuando tienes sed, descansar cuando estás cansada o cuando estás cansado. Estos son totalmente antiestresantes. Es lo que nos ayuda a rebajar la respuesta al estrés, hacer Ujú, el amor con ganas, ¿no? Ir a tener sexo con ganas, ujú. como todo lo que serían necesidades fisiológicas, esperar al momento oportuno para hacerlas y hacerlas con muchas ganas. Eso es totalmente antiestresante. Ajá. Interesante. Es muy interesante, sí. Ah, qué bueno. Sí, sí. Porque hablamos de serotonina, igual que tenemos las hormonas cortisol y adrenalina, que sería lo que está relacionado más con el estrés. Después tenemos todas estas que nos dan los químicos de la felicidad, ¿no? Que le hablan, ¿no? La excitocina, dopamina, serotonina, que nos pueden ayudar y se generan haciendo todo esto, ¿no? Cosas que nos aportan bienestar. Y lo relacionamos mucho con el bienestar, la parte de no tener estrés, aunque sea necesario el estrés para sobrevivir. Y me ha gustado mucho lo que comentabas al principio, decir, depende cómo aproximemos nosotros el estrés, si lo vemos como nocivo, que ya nos estresa de por sí, o lo enfocamos como algo que nos aporta la supervivencia y nos es una ayuda. Es como los miedos o las emociones negativas, ¿no? Que también Sí, sí, las habitamos en el cuerpo, que las están ahí. Y sí, el cuerpo lo aceptamos, pero casi como que lo disfrutamos, ¿no? Es como ese chiste de su familia padece muchas enfermedades mentales y dice, no, mi familia todos parecen disfrutarlas, ¿no? Como no, si yo el estrés lo vivo como algo natural, puedo incluso disfrutarlo. Es como antes de esta charla, había un poquito como de
de emoción, pues disfrutar eso. Ujú, Es ujú. parte de la vida, es un motor. Después de esta charla, pues a lo mejor me beberé un buen vaso de agua, me hidrataré, em, saldré a pasear un ratito, ni que sea 5 minutos por aquí, por el bosque, Ujú, o a lo mejor me abrazaré con mi pareja, con Dani, estamos ujú. así abrazados un rato. Qué Es- bueno. sí, sí, ir a buscar esto. Mm, No creo que coma nada dulce ni demasiado dulce. En lugar es fácil que hoy cene algo como verdurita o a lo mejor algo de pescado, no creo. Ujú, ujú. Y esto también regula. Cosas que tú comentabas muy bien es esta hipervigilancia, el hecho de estar 24/7 horas activo para el mundo y nos estresa totalmente. Tener Mm. un teléfono en la habitación en la que estoy intentando concentrarme, pues está visto que No interfiere, funciona. aunque lo tenga silenciado. Es fuerte, ¿eh? Sí. Es impresionante. Con lo cual es como que hay un montón de cosas que en esta era que estamos viviendo nos dan muchas herramientas, mucho conocimiento y también grandes dosis de estrés. Si tuviera que decir, como en una frase, de qué manera puedo combatir el estrés, yo diría dándome un poquito de tiempo para vada, ¿sabes? Vada, como sería en castellano, como quedarte en babia, Rabia, sí. quedarte en babia. Las personas deprimidas, las personas que tienen un síndrome de depresión, son incapaces de estar en babia, son incapaces de estar como, ¿sí? Ujú, ujú, Es increíble. ujú. Y yo pierdo esa capacidad de quedarme atontada mirando algo, mirando el sol como se pone. Estoy contribuyendo a desgastar tanto mi sistema, al final como la repercusión del estrés mantenido, pues puede ser depresión perfectamente, pueden ser un sistema inmune deprimido, pueden ser enfermedades autoinmunes, Ujú. un montón de cosas que no hace falta ahora comentar tal vez, pero ostras, si justamente quedarme en babia es lo que no puedo hacer cuando mi sistema está fatal, es que necesito quedarme en babia. Ujú. Sí, sí, sí. Qué bueno. Me gusta mucho esto de poderte quedarte en babia, ¿no? Lo de poderte quedarte badalida, ¿no? El Los quedarte humanos ahí. son los únicos animales que somos capaces de generar una respuesta de forma estresante, una respuesta de estrés, delante de cosas que no existen, ficciones como leer una novela o ver una película. Y lo que generamos, la respuesta que generamos, el cerebro no lo sabe, lo toma como real. Es la Es, misma. es increíble. Sí, 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 sí. Es la misma. Nos estresamos por vocación, por gusto. Claro, sí, sí. Y de ahí que todos los pensamientos en bucle recurrentes de no me va a salir, esto tal cual. Es como, yo recuerdo en la universidad de fisio, cuando veía un examen que ya venía, era como este examen lo vamos a superar súper bien. Porque si me decía que este examen no lo iba a superar, perdía. O sea, era como mucho más fácil no superarlo. Entonces, como que por una parte, pensamiento positivo a este nivel, no, es trabajo en el examen, me lo preparo y al mismo tiempo me lo voy preparando mientras me voy diciendo, este examen va a ir muy bien, estoy aprendiendo muy bien, venga, vamos ahí, esto es interesante. Pero por otra parte, todas, todos los pensamientos de catastrofistas, por ejemplo, a Ujú. nivel de dolor, o sea, que yo tenga miedo porque, yo qué sé, porque mi hermano, mi hermana, mi tal de mi familia han tenido no sé qué, que yo voy a tener tal y que si tengo algo parecido, ya lo llevo a ese lugar, es como el pensamiento, como la mente condiciona el,
el trabajo que van a hacer los tejidos para Claro, porque a nivel fisiológico esto acaba afectando al cuerpo. Es decir, cuando tú ya empiezas a pensar, es que esto me hace daño, porque no, o esto me va a hacer daño, me voy a caer, o el tejido ya cambia. es increíble, pero sí. O sea, la respuesta inflamatoria varía, la sensación de dolor varía. Por ejemplo, hay un tema, pero esto no sé si ya se va mucho, ¿no? Pero la artrosis, por ejemplo, dolor de los huesos, de las articulaciones. La artrosis puede ir con dolor o sin dolor. Es como el chiste. Claro, ¿tú cómo la prefieres? ¿Con dolor o sin dolor? Porque al final es un proceso inflamatorio, que sí que es verdad que cuando hay inflamación puede ser más dolorosa, pero la artrosis es una degeneración ósea. Hay personas a las que no les genera dolor, hay personas a las que sí. Hay momentos de la vida en las que me genera más dolor y momentos en los que no. Pero el tejido es el mismo. ¿Por qué me Ujú, genera dolor o deja de hacérmelo? Básicamente porque hay un sistema central que ujú, facilita o inhibe esta recepción del dolor. ujú, Entonces, si yo tengo, ante cualquier situación de dolor, si yo tengo poca sensación de control de este dolor, voy a tener más sensación de dolor. ujú, Si tengo pensamientos catastrofistas, va a aumentar el dolor, se puede cronificar. Algo que ya está curado puede seguir doliendo. ujú, Y es real, no se lo inventa la persona. ujú. Entonces, todo esto es como para Mental, sí, 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 sí. Son cómo los dolor, pensamientos automáticos y racionales que le llamamos, ¿no? exacto, nos generan más nocicepción. ¿Cómo se Más, llama? Nocicepción. nocicepción sería el estímulo que va desde, o sea, el recorrido desde el tejido hacia la médula y de la médula a la parte más Ujú, membros superiores. Ese es nociceptivo, porque básicamente en fisiología nos dicen el dolor no existe. El dolor es una respuesta cortical. O sea, el dolor es cuando el humano es informado de, ojo, que vienen curvas, estate atento al dedo. Y entonces el humano dice, ostras, el dedo. Entonces, si hay yo tengo, dolor entonces. Sí, sí, sí. yo Es tengo una... como la gente que pierde una mano y le sigue doliendo lo que tenía, ¿no? Y ya no tiene mano. Y eso es el neurofantasma, eso también es una locura. Pero Sí. esto sería como, no me he dado cuenta de que me dolía hasta que recibo la información de que, uy, me duele. Entonces me miro. Si, por ejemplo, me miro y tengo un bulto, pero es que hace media hora me ha picado un insecto y lo he visto, digo, joder, ya me ha dado una inflamación, ya está. Y mi cerebro dice, ok, no es importante, forget it, no me pases más llamadas. Pero si por lo que sea, no me he dado ningún golpe, no tengo ninguna respuesta, pero sé de alguien que una vez tuvo un bulto de este y le acababan amputando el dedo. Y yo soy pianista, yo vivo... Y claro, si encima viene alguien con una bata blanca y me dice, esto es el síndrome de Karpastov, no tenemos... O no tenemos... Google, o Google. Y es como que se puede hacer una bola muy gorda. Se puede Mm, hacer una mm, bola muy gorda. Entonces, bueno, todo eso es muy interesante. Esto sí que es fisiología del dolor apasionante. A mí, mm. si algún día se puede, me gustaría, porque hay un montón de información sobre el dolor que no sabemos y que genera que haya más dolor. Ajá, Y que se cronifiquen cosas que no haría falta que se cronificaran. ajá. Entonces volveríamos a tu artrosis, ¿quieres que sea con dolor o sin dolor? Si quieres que sea sin dolor, vamos a estudiar cómo funciona el dolor y así lo puedes controlar. Claro, claro. Entonces Puedes puedes descronificar según no sé si llamarle enfermedades o lesiones. lesiones. Lesiones, ok. Interesante. Sí, sí. Si yo puedo ver cómo se va curando, por ejemplo, tengo una herida en la piel y veo la crostra y veo que se va curando, Mm, eh, el dolor se va a inhibir. Pero si yo no puedo ver si se cura o no, porque es algo que tengo en la espalda y encima es interno, puede ser que el dolor se mantenga porque es una manera de decir el cerebro,
no sabemos qué pasa aquí, por si acaso manda vigilantes. Y lo que hace Ujú. el sistema nervioso es como generar más ramificaciones y están todos en plan, a ver, se ha movido. Se aprende, se Sí, sí. aprende. Se Es ha como el movido. detector de amenazas, el cerebro y el detector de una amenaza es del dolor, ¿no? También o los avisos estos que nos da el cuerpo de alguna manera. Mm. Sí. Cuándo escucharlos, cuándo no negarlos, cuándo tenerlos en cuenta y cuándo no. Y después, ¿cómo te puedes curar también a través de la imaginación, supongo? Ahora me viene esto así, ¿no? Yo había oído algún caso de estos de cómo regenerarte por dentro a través de la imaginación. No sé si era el doctor Joe Dispenza, que hablaba de esto, que había tenido una lesión cervical o lumbar muy bestia y a través del estudio de la anatomía, ¿no? Y después de ir pensando, le habían dicho que no caminaría más. Y hablaba de cómo a través de la imaginación él veía como pequeños soldaditos le iban regenerando las fibras, los huesos. Y al Sí, cabo de meses de un ejercicio diario de este tipo, no sé, de horas, ¿no? Decir, bueno, pues no tengo nada más que hacer. porque Visualizaciones en este sentido, imaginar, imaginar, imaginar. visualizaciones, sí. Imagen motora. Por ejemplo, bueno, hay mucho ejercicio terapéutico que se basa en la imagen, en el hecho de que si yo pienso en ejecutar un movimiento con mucha precisión, porque ya lo conozco y sé la sensación que me produce en el cuerpo, Es como si lo solo, ejecutaras de verdad. solo de imaginarlo estoy generando cambios físicos en las estructuras de esa, Lo encuentro brutal. Lo encuentro esto. como, no puedo hacer gimnasia porque me he roto el pie, pero me voy a imaginar cómo hacía para mover y voy a hacerlo con la otra pierna, a lo mejor me pongo un espejo y así hago como que el cerebro dice, ah, que no tengo los pies. Sí, 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 sí. Lo hacen para mí, no es fantasma, pero además puedo como ponerme, ponerme en forma, no perder la capacidad del músculo de contracción. Ujú. Qué bueno. Otro ejemplo es a cantantes líricas, cantantes de alto nivel de ópera, por ejemplo, si han tenido una operación durante unos meses, durante primero unas semanas, no pueden hablar, no pueden ver a nadie, pero no pueden escuchar música, Porque se lo porque están imaginando y estás generando otra vez. Qué fuerte. Qué potente, qué bueno. Increíble, es increíble. Las posibilidades que esto te da. Lo encuentro fascinante. Es el poder de la imaginación que hablábamos antes, que si el humano es el que puede imaginar, ¿no? ¿Cómo lo hemos dicho? Se puede sí, imaginar las diferentes cosas que no pueden suceder, ¿no? Pues el imaginar en la parte posibilitadora. Es decir, el imaginar a nivel corporal, el imaginar a nivel de esto de crear futuros posibles y poder desplazarnos de y ahí. no distópicos, ¿no? ¿Eh? Y no Y distópicos, no utópicos. distópicos, por favor. Claro, porque todo lo otro también puede ir hacia otro lado. Sí, 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 sí. Qué bueno. Si pudieras recomendar alguna lectura así que a ti te ha relacionado con este tema que hayas dicho, ostras, recomendaría, o una frase que digas, esta frase o este libro. Cualquier libro de Thich Nhat Hanh creo que es oro. Em, para las personas más inquietas que quieran como profundizar, hay un libro de Sapolsky, Robert Sapolsky, que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Ujú. Me encanta, pero es un tochazo y a veces cuesta de leer, o sea, tienes que tener ganas. Pero habla de todo esto y mucho más, y él es comunicador con un sentido del humor y un conocimiento impresionante. O sea, Ujú. y él mismo tiene un montón de clases gratuitas colgadas desde la Universidad de Stanford en las redes que uno puede escuchar y entender. Creo que estas serían como... Genial, Sí, seguro que hay más, pero ahora no me viene. fantástico. Si pudieras completar la frase, el cambio es... El cambio es disfrutar de este instante por primera vez. Y la última.
¿Cómo te gustaría ser recordada? Porque el gran cambio de la vida es la muerte, dicen. ¿Cuál sería tu epitafio o cuál sería tu frase de decir? Mm, tú- a ver, qué curioso. Como, wow, se me ha movido un montón todo. Sí, ¿cómo me gustaría ser recordada? Mm, Creo que como brilló y con su brillo brillamos un montón, no sé. Creo que mi misión, si tengo el tiempo para decirlo, sería como creer suficiente en mí, porque eso es lo que al final nos contagia para que todos podamos creer en, en cada una. ¿Sí? Ujú, Entonces, es como brillar para que los demás brillen. Sí, ujú. sí. Entonces, Genial. como eh, no tengas miedo de brillar, Ujú, porque es un regalo para todas, para todos. ujú. Qué bueno, muchísimas gracias, Cristina. A ti, Genial. vida. Me ha encantado compartir contigo este rato así, hablando y compartiendo todo tu conocimiento respecto a esta materia, que es el estrés, el cuerpo y el ser, desde tu esencia, y me ha gustado mucho compartirlo contigo. Estoy muy contento de poder estar. Gracias.